Daros las gracias por acompañarnos, decía, esta mañana en una rueda de prensa que tiene como motivo fundamental expresaros, el daros a conocer cuál es la postura del Partido Socialista Obrero Español sobre la reforma energética que aprobó el pasado viernes el Consejo de Ministros mediante un decreto ley, que ayer mismo fue convalidado en el Parlamento Español, en el Congreso de los Diputados. Y una vez más, el Partido Popular se ha quedado solo. Ayer fue aprobado con los únicos votos del Partido Popular. Toda la oposición, más incluso que en la Ley de Educación, que en la Ley Wert, ayer contó con el rechazo a esta reforma energética que el pasado viernes, y en esta misma sala, nuestro secretario general, Guillermo Fernández Vara, ya anunciaba que iba a ser seguramente un decreto el que iba a aprobar el Consejo de Gobierno que iba a perjudicar de forma decisiva los intereses de Extremadura. Y así ha sido. Creemos y consideramos que es una reforma nefasta para los extremeños y las extremeñas, que ahoga más a las familias extremeñas subiendo el recibo, la factura de la luz, y que apaga el futuro de la energía renovable en Extremadura. Concretamente, unas energías renovables donde estaban puestas las esperanzas para el presente y el futuro de nuestra región, para la generación de riqueza y la creación de empleo. Por lo tanto, es una reforma que supone, una vez más, el olvido de Rajoy a las necesidades de los extremeños y de las extremeñas. El fracaso de Monago a convencer al Gobierno de España de que existen necesidades en Extremadura y que son absolutamente imprescindibles para nuestro desarrollo en el presente y en el futuro. A Rajoy hay que decirle, una vez más, y desde el PSOE le queremos decir, que Extremadura existe. Aunque a veces no se lo crea, Extremadura existe. Nosotros consideramos que esta reforma va a perjudicar el presente y el futuro de nuestra región. Una reforma que, como digo, en primer lugar, sube en la luz un 3,2%, en los 2 años últimos un 8%. Algunos de los estudios ya están diciendo incluso este 2% que va a subir en el mes de agosto enmascara una subida real de un 20%. En cualquier caso, la luz más cara de toda Europa, solamente sobrepasada por Chipre e Irlanda, y que desde el Partido Socialista Obrero Español consideramos que no llega, como todas estas subidas, en los mejores momentos. Los bolsillos de los extremeños ya no dan más de sí, no pueden más. Monago subió la factura del agua y ahora Rajoy sube la factura de la luz. Luego nos preguntamos por qué la gente, por qué la familia, por qué los extremeños no pueden pagar la hipoteca a fin de mes, o por qué las pequeñas y medianas empresas de Extremadura no tienen que cerrar. Evidentemente las estamos ahogando, las estamos asfixiando. Los extremeños ya no pueden soportar más subidas de impuestos, más subidas indiscriminadas además porque no tienen en cuenta la renta, los ingresos de las economías familiares. Los extremeños ya no pueden apretarse más el cinturón. Algunos ya no tienen ni cinturón. ¿De dónde van a sacar para pagar el agua, la luz, los medicamentos, los 180.000 parados que tiene Extremadura? Los 70.000 extremeños y extremeñas que no solamente están parados, sino que no tienen ningún tipo de ingreso. O los 400.000 extremeños que, según diversos informes, están en riesgo de sufrir pobreza o exclusión social. Desde el Partido Socialista instamos a que se pare ya de subidas indiscriminadas de servicios públicos básicos. Los que iban a bajar impuestos y a crear y a subir empleo están haciendo todo lo contrario. Son cada día más caros los medicamentos, cada día más cara el agua, cada día más cara la luz, el IBI, el IVA, las tasas universitarias y el material escolar. Las reservas del depósito están ya vacías en la mayoría de las familias de extremeños y extremeñas. Familias ahogadas que no solamente son las que están en situación difíciles, sino también las clases medias de nuestra región. Las clases medias ya no pueden soportar más subidas, están al límite también de sus reservas económicas. Además, una factura que aumenta, como digo, a partir del próximo mes de agosto un 3,2%. Se modifica también el bono social, el bono que estaba destinado a favorecer, con una tarifa más reducida, a las familias más necesitadas de España, y que en este caso también de Extremadura, que tenía 4 requisitos fundamentales: que la prestación contratada fuera inferior a 3 kilovatios, que se fuera pensionista con prestaciones mínimas o una familia numerosa,
hogares en donde todos sus miembros estuvieran en paro. Ahora se introduce también un factor económico, un factor de ingresos económicos que viene a hacer que seguramente muchas de estas personas que antes estaban acogiéndose al bono social no lo puedan hacer en el futuro y que muchas de las personas que pudieran hacerlo en el futuro no lo puedan hacer con este nuevo requisito de ingresos económicos, ¿no?, que todavía está por ver en qué cuantía lo pone el Gobierno. En cualquier caso, va a hacer algo que para nosotros, desde un punto de vista jurídico, puede ser también muy problemático, y es hacer que la gente tenga que, las personas, los extremeños, las extremeñas, tengan que dar su declaración de la renta no al Estado, no a las administraciones públicas, sino a entidades privadas, tengan que dar su declaración de la renta a las comercializadoras eléctricas, aquellas empresas que son los que autorizan, en base a la legislación existente, estos bonos sociales, lo cual puede dar, sin lugar a dudas, problemas importantes de protección de datos. Bien, y si mal está la subida de la factura de la luz, a nuestro entender, es nefasto también para la economía extremeña, muy mal para el presente y el futuro de nuestra región, el que en este decreto, que ayer fue convalidado solamente con los votos del PP en el Congreso de los Diputados, se anuncie prácticamente el fallecimiento, la muerte del sector de las renovables en nuestro país, del sector de las renovables en Extremadura. Sobre todo en este caso, en nuestra región, la que más nos interesa, la fotovoltaica y la biomasa. Clave para el desarrollo de la región, una región con 180.000 parados que había puesto buena parte de sus esperanzas en este sector energético, en una comunidad autónoma donde las energías solares, la biomasa, podía ser, ¿no?, una gran generadora de riqueza, gran generadora de empleo en numerosos pueblos, en numerosas comarcas de nuestra región. Una vez más, ganan las grandes compañías de energía convencional. Una vez más, pierden los proyectos que pueden generar riqueza y trabajo en regiones como Extremadura y en temas como la fotovoltaica y la biomasa, insisto, en regiones donde por su climatología y por sus especiales condiciones de naturaleza podría tener un éxito importante como desarrollo económico en nuestra región en los próximos años. Una vez más, el Gobierno de Rajoy no le importa nada Extremadura, no le importa nada lo que le pide el presidente Monago. El Gobierno de Extremadura ha reconocido el fracaso que esto supone para Extremadura. Nefasto futuro sector importantísimo dentro de la economía extremeña, y que si esta reforma al final se lleva a cabo con todas sus consecuencias, va a suponer la desaparición de puestos de trabajo ya existentes en el sector y, evidentemente, la imposibilidad de que nuevos puestos de trabajo se generen y se puedan crear en el futuro. El Gobierno de Extremadura ha pedido un plan especial para Extremadura. Él lo ha anunciado por activa y por pasiva, un plan especial para Extremadura en materia de biomasa. Evidentemente son muchísimas las potencialidades que tiene nuestra región para generar energía a través de este sistema de la biomasa. Pero, evidentemente, había que aprobarlo a nivel nacional. Y lo que ha recibido el Gobierno de Extremadura ha sido un plan especial para beneficiar a Canarias y a Baleares. Algunas regiones han hecho bien su trabajo y otras, como Extremadura, una vez más, olvidada, arrinconada, discriminada por el Gobierno de España. Monago no es capaz de convencer al Gobierno de Rajoy de que Extremadura necesita planes especiales para empleo, planes especiales para generar riqueza. Lo que estamos pasando en Extremadura es una situación crítica, una situación muy mala, y necesitamos que el Gobierno de España se acuerde de nosotros, que nos eche una mano y que por lo menos no nos quite la poca fuente de generación de riqueza y empleo que nuestra región tiene y quiere conservar. Extremadura es objetivo número 1 para la Unión Europea, pero parece que ha dejado de ser objetivo para el Gobierno de España. 3 conclusiones claras. Primera, el Gobierno de España ha dicho no al Gobierno de Extremadura en un plan especial para la biomasa. Ha dicho sí al Gobierno de Canarias y de Baleares, excluyendo una vez más a Extremadura como una región donde se tiene que invertir, donde se debe invertir para generar riqueza y desarrollo. El Gobierno de España ha dicho no al futuro de las energías renovables en Extremadura, no al crecimiento de un sector innovador que podría ser uno de los vectores del futuro de nuestra comunidad autónoma. Y el Gobierno de España ha dicho sí a la subida de la luz para los extremeños y las extremeñas, que va a hacer que muchos tengan muchas más dificultades a fin de mes y que muchas empresas también tengan muchas dificultades para mantener sus negocios. Desde el PSOE de Extremadura vamos a luchar contra esta reforma energética, muy mala para los derechos y los intereses de Extremadura. Esperamos y deseamos que no afecte a ninguno de los proyectos que en la actualidad están en marcha o se están tramitando, se están trabajando en la región. Nos tememos que va a afectar de manera importante a inversiones futuras, porque está generando ya desconfianza en el sector. Muchas de las empresas que han invertido, muchas de las empresas que quieran invertir o que quieran o desean invertir en el futuro, no van a confiar en
una inseguridad jurídica, una seguridad que les hace que sus inversiones puedan irse a otros países que no sea España. La Unión Española de Fotovoltaica ha dicho que esto va a llevar a la quiebra del sector y que la reforma no es una reforma en sí, sino que es una acumulación de recortes. España necesita una planificación sobre el sector energético a medio y corto plazo. Existe una riqueza evidente, latente en este sector y queremos y deseamos que se descubra. El Gobierno de Extremadura, en lugar de exigir, ha anunciado que va a interponer un recurso de inconstitucionalidad ante este decreto, pero nos parece que se podía haber exigido, haber conseguido del Gobierno de España no llegar hasta ese último trámite. En las negociaciones, como lo han hecho el Gobierno de Canarias o el Gobierno de Baleares, se debería haber conseguido un trato especial por una región como la nuestra, castigada, con altas tasas de desempleo y con alto déficit en materia de crecimiento. Sin embargo, hemos escuchado otra vez al Gobierno de Extremadura hablar del pasado, de la herencia, ¿no? Y hay que recordar, y me gustaría recordar aquí, que esta reforma se basa fundamentalmente en algo que se ha llamado el déficit tarifario, ¿no? La diferencia entre ingresos y gastos que tienen las compañías eléctricas en nuestro país, y que una parte de ella tiene que ver con las energías renovables, ¿no? Las primas que se han dado a las energías renovables en nuestro país. Hay que recordar, y decirlo aquí, que quien creó el déficit tarifario legalmente fue el Gobierno de Aznar en el año 2000, en base a la ley que unos años antes, en el año 1997, se aprobó también a instancia del Gobierno del Partido Popular, ¿no? Y que en los últimos años ha hecho que efectivamente ese déficit tarifario aumentara, porque eran numerosas también las subvenciones y las primas que se daban a las energías renovables. Pero la pregunta que queremos hacer y que la hacemos desde Extremadura, desde esa Extremadura que existe, a pesar de que el Gobierno de España no quiera verlo, es, ¿nos parece bien que desde el Gobierno de España, con los impuestos de todos los españoles y españolas, se esté contribuyendo al mantenimiento de sectores como el sector de la minería en Asturias o el sector del naval, que ayer mismo era noticia a nivel español y europeo, o que con los impuestos de todos los españoles se pueda también estar facilitando, ayudando al sector del automóvil en Cataluña? ¿Por qué no? Con los impuestos también de los extremeños se puede ayudar, de los españoles se puede ayudar a un sector que ayuda al crecimiento, especialmente de regiones como la nuestra, regiones como Extremadura, como es el sector energético. Para nosotros es fundamental que el Gobierno de España dé un giro radical en esta política energética y tenga importantes proyectos para el futuro de Extremadura. Lo necesitamos. Desde el Partido Socialista, a nivel nacional, vamos a hacer una propuesta de verdadera reforma del sistema energético español. A nivel regional vamos a instar, a través de iniciativas parlamentarias en el Parlamento de Extremadura, una lucha permanente contra el entierro del sector energético en nuestro país y en Extremadura. Y desde el ámbito local vamos a enviar mociones a todos los ayuntamientos de la región, donde los pueblos y los ciudadanos que habitan en esos pueblos pueden ser, deben ser los máximos beneficiarios de un sector innovador y que puede generar muchos puestos de trabajo en nuestra región. Desde el Partido Socialista comenzamos a partir de hoy una movilización política y social. Política para reivindicar al Gobierno de España, a través también de todas nuestras instancias políticas en nuestra región, que necesitamos que el sector de las energías renovables en Extremadura tenga fuerza, tenga peso y sea uno de los elementos fundamentales de nuestro crecimiento y nuestro desarrollo en el futuro. Y a nivel social, a través de las distintas instancias sociales, colectivos, sindicatos, porque creemos realmente que si perdemos esta batalla estamos perdiendo en gran parte, en gran medida, el futuro de nuestra región. Desde el PSOE apostamos por un futuro verde para Extremadura. Desde el Gobierno de España, desde el PP, aprobando decretos leyes como este, ven y contemplan un futuro muy negro para nuestra región. Extremadura necesita de un plan especial de apoyo a las energías renovables en nuestra región. Lo necesita desde ya. La reforma energética que necesita España y Extremadura tiene que ser sostenible, económica, social y medioambientalmente, con una capacidad para contribuir de forma activa al cambio de modelo productivo y reducir la dependencia que tenemos del exterior. Bien, pues hasta aquí la información que hoy queríamos daros, y si tenéis ahora pues alguna pregunta, pues es el momento para poder hacerla. Sí, bueno, es una apuesta, ¿no?, decidida porque desde el Gobierno de España, que es quien está regulando en esta materia,
crea, primero en Extremadura, y tenga un plan especial para las energías renovables en nuestra región. En primer lugar, que se apueste por el sector de las energías renovables. Nos parece que fundamentalmente la fotovoltaica y la biomasa son energías limpias que contribuyen a la generación de riqueza y